y la conceptualización del espacio urbano. Aquí nos trae el maestro Víctor Fernando Medina Martínez. Víctor Fernando Medina Martínez es actualmente estudiante del doctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo de la ESIA de Tamachanco, del Instituto Politécnico Nacional, ¿verdad? Y aparte es egresado de la Escuela Superior de Turismo, como licenciado en Turismo, y también es maestro en Turismo también por la Escuela Superior de Turismo. Él pues ha hecho, digamos, muchas investigaciones en torno obviamente a la temática turística, que es algo, ¿no?, que es muy importante, ¿no?, para nosotros en las conferencias, ¿no?, donde desde la temática turística se han analizado cinematográficamente muchos espacios urbanos y arquitectónicos en las ciudades. Entonces, en esta ponencia, él va a analizar dos cortos documentales. Uno es la zona arqueológica de Tlatelolco y el otro es el Zócalo del Distrito Federal. Ambos fueron producidos, ¿no?, por la Dirección de Turismo Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia Televisión. Entonces, ya sin más preámbulos, doy la palabra, ¿no?, a Víctor para que nos pueda traer esta interesante conferencia. Muchas gracias y nos vemos al fin. Ok, muchas gracias, doctor. Pues vamos a comenzar con la presentación. Como bien comenta el doctor, yo soy licenciado en Turismo por la Escuela Superior de Turismo del IPN, igualmente maestro en Administración e Innovación del Turismo, y pues actualmente me encuentro desarrollando estudios a nivel doctoral con respecto a Ciencias en Arquitectura y Urbanismo. Entonces, la idea de esta ponencia básicamente es tratar de vincular estos tres campos de saber, estas tres disciplinas, turismo, arquitectura, urbanismo, identificar si realmente estos tres campos del saber son compatibles, cómo lo pudiéramos llevar a cabo, y cómo es que justamente el medio cinematográfico es utilizado como una herramienta para que el turismo pueda desarrollarse, y cómo es que puede llegar a desarrollar también el lugar y posteriormente ayudar a conceptualizar propiamente el espacio en el cual se desenvuelve la actividad turística. Entonces, a mí me gustaría comenzar desde una perspectiva muy generalista, porque probablemente no todos estemos empapados en la cuestión cinematográfica y cómo es que esta puede ser una herramienta para analizar prácticamente cualquier disciplina y particularmente aquellas enfocadas a las ciencias sociales. Entonces, yo parto de esta consideración del cine, saber de dónde parte el cine. Entonces, el cine y la cinematografía la pudiéramos identificar como dos conceptos completamente distintos. El cine pudiera ser simplemente la proyección de las imágenes, y esta proyección de las imágenes la pudiéramos caracterizar desde dos inicios, uno que consideraríamos un inicio próximo y un inicio remoto. El inicio próximo sería propiamente la innovación tecnológica que está tenido, todo el desarrollo tecnológico y técnico que ha existido para que lo que hoy en día conocemos como cine se ha llevado a cabo, y pues bueno, tendría su, digamos, antecedente más remoto en aquel diciembre en el cual los hermanos Lumière pues comenzaron a realizar estas primeras proyecciones cinematográficas en las cuales tenían las primeras imágenes en movimiento con aquella salida de los trabajadores de la fábrica y esa salida de la estación de tren. Y tenemos un inicio remoto, que este inicio remoto lo pudiéramos justamente identificar desde una perspectiva incluso filosófica, porque el cine está aproximado a esta cuestión filosófica y hay algunos autores que lo relacionan con este mito o esta metáfora de la caverna de Platón, la cual, si bien recordamos, nos comentaba que existían algunos hombres que estaban encadenados en el fondo de una caverna y ellos no tenían una visión al frente ni tampoco tenían una visión hacia qué estaban encadenados. Sin embargo, existía una hoguera que estaba a sus espaldas y únicamente se proyectaban las sombras de aquello que estaba detrás de ellos. Y esto nos hacía pensar, o nos hace reflexionar acerca de cómo es que estos hombres que se encontraban encadenados eran capaces de interpretar lo que estaban viendo por medio de las sombras. Y esto no sería nada más que cómo nosotros interpretamos aquello que creemos que es real.
sería incluso una concepción o una construcción epistemológica lo que tendríamos en este sentido, al tratar de preservar o conocer qué es lo que estamos observando para posteriormente asimilarlo y posteriormente determinarlo como una verdad hacia la construcción del conocimiento. Entonces, el cine y esta metáfora de la caverna de Platón nos llevan a saber cómo es que nosotros pudiéramos comenzar a construir el conocimiento y estos conceptos del cine desde una visión remota con este tipo de acercamientos filosóficos. Este sería propiamente los inicios próximos y remotos que tendría el cine desde una perspectiva, como les comento, sumamente generalista. Posteriormente tendríamos que analizar también la situación de unos autores que nos comentan con respecto a la evolución que ha tenido con respecto a la pintura. Y propiamente tenemos a este autor, que es Rikio Tokanudo, el cual es un autor que es el primero que conceptualiza la cinematografía y el cine como un arte, como una bella arte. Y esto tiene que ver con la aproximación a la estética que le está dando. Entonces, aquí podemos observar la pirámide de las artes de Rikio Tokanudo, el cual pues tiene como base aquellas que fueron consideradas como artes desde un inicio de la historia humana, la pintura, la escultura, la poesía, la danza, y posteriormente comienza a edificarse hacia arriba, donde obviamente ya tenemos algunas construcciones mucho más complejas y que llevan a cabo o que conceptualizan al menos dos de las que se encuentran en la base. Y en este momento encontramos la arquitectura y la música. Y aquí Ricciotto lo que hace es que pone al cine en la punta, porque él determina que esta arte es capaz de poder capturar la esencia de las otras restantes. Entonces, por medio del cine, es que nosotros podemos caracterizar las otras 6 artes y podemos darle una aproximación al resto de las personas o a quienes les estamos comunicando por medio de una obra cinematográfica, aquello que queremos dar a entender con las otras artes. Entonces, existen algunos autores que a donde más aproximan la cinematografía tiene que ver con la parte de la pintura, porque a fin de cuentas, la cinematografía no es más que un conjunto de imágenes en movimiento. Entonces la pintura, lo que hacía previamente al cine, era capturar la esencia de un fragmento de la realidad para poderlo trasladar a una situación estática que denominaríamos como pintura. Y de ahí comienzan a desarrollarse diversas corrientes pictóricas y cómo se han tratado de evolucionar hacia tratar de comprender de una mejor forma la impresión que le podríamos dar a la realidad y nuevamente caeríamos en la interpretación que cada quien le pudiéramos dar a esta expresión artística como lo es la pintura. Y de ahí pues vendría una cuestión interpretativa que tendría que ver con una cuestión subjetiva, relativa de cómo es que nosotros estamos tratando de interpretar el arte y posteriormente le daríamos esta visión cinematográfica. Como ya se comentaba previamente, pues cuando nosotros apreciamos una obra cinematográfica, no le damos el mismo sentido que la persona con la cual acudimos al cine o con la cual estamos tratando de compartir este momento. Incluso podríamos darle una visión distinta a cada obra cinematográfica dependiendo de nuestro estado de ánimo, de aquel conocimiento que estamos adquiriendo o que ya adquirimos para poder interpretar esta obra. Un ejemplo de esto sería pues propiamente el cine de culto, el cual pues probablemente en una primera impresión incluso pudiéramos aseverar una cuestión de edad, ya que si una persona muy joven aprecia una película de culto, pues probablemente no le dé la interpretación que el autor pensaba darle o que el director pensaba tener sobre aquellas personas que visualizaran su obra. Sin embargo, si es una persona que ya conoce al director, que ya conoce su trabajo y que conoce el fondo que existe detrás de lo que está tratando de plasmar el director en su obra, pues obviamente va a tener una posibilidad de interpretación mucho más amplia, mucho más profunda. Entonces, esa característica de subjetivismo, de relativismo que puede llegar a tener el cine, pues es muy interesante aunado a otras visiones que pudiéramos tener con otros supuestos filosóficos. Aquí continuamos con una, digamos, analogía que realizo con respecto al relato literario y al relato cinematográfico. Y esto nos llevaría justamente hacia la descomposición de lo que es el proyecto cinematográfico. La cuestión cinematográfica parte, como ya se ha comentado previamente, de una cuestión literaria o de una expresión artística previa. Sin embargo, para la cuestión literaria,
existen autores como Ricún, el cual él asevera que no existen géneros literarios, que debería de existir una cuestión mucho más generalizada, y eso nos llevaría nuevamente a la interpretación de la antigua Grecia, de los romanos, esta cuestión cultural grecorromana, en la cual solamente existían prácticamente tres géneros, que eran la comedia, la tragedia y la epopeya. Entonces, a comparación de estas tres, digamos, grandes vertientes que representaría la cuestión literaria en un inicio, pues el relato cinematográfico nos amplía mucho más aquello que pudiera llegar a plasmar o que pretendería dar a conocer o comunicar hacia los espectadores. Sin embargo, sí existen elementos comunes entre el relato literario y el relato cinematográfico. Y estos serían justamente que ambos tienen una historia. Ambos pretenden contar o narrar una historia. Entonces, aquí toma un papel muy importante la cuestión narrativa. ¿Cómo es que se está tratando de comunicar esta narrativa, esta historia, cómo transcurre? Y esto nos lleva a conocer los personajes que van a tener incidencia en esta historia, en esta narrativa, cómo se van a desarrollar, conocer sus características, y posteriormente esta historia va a tomar un espacio, un lugar como tal. Y este lugar, a su vez, va a tener cosas o elementos que van a ayudar a desarrollar esta narrativa y, por lo tanto, se van a llevar a cabo en un espacio y en un tiempo determinado. Entonces, tanto el relato literario como el relato cinematográfico tienen como elementos comunes estos que ya mencionamos y que estamos apreciando en la lámina, y esto nos lleva a poder analizar de una forma mucho más profunda, como comentábamos previamente, la narrativa, la composición de la historia que estamos tratando de dar a conocer o que el director o cineasta está tratando de comunicar hacia las personas que están visualizando su obra. Y entonces nosotros, para poder tener una mejor comprensión de la narrativa cinematográfica, necesitamos estar conscientes de que transcurren acciones, secuencias, y estas nos pueden llevar incluso a un momento de intriga, lo cual nos llevaría a pensar en factores internos y externos. Nuevamente podríamos caer en una reflexión con respecto a lo relativo y lo subjetivo, con lo cual cuenta el film. Entonces, esa parte de la asemejación que pudiéramos llegar a realizar con respecto al relato literario y al relato cinematográfico, pues realmente es interesante para poder comprender de dónde se desprenden los géneros, tanto cinematográficos como literarios, aunque existen algunos autores que realmente pues tienen esta caracterización con respecto a la literatura que ya habíamos comentado. Aquí tenemos esta caracterización de los géneros cinematográficos a grandes rasgos. Esta es una taxonomía, por así decirlo, de autores clásicos que tienen que ver con la vertiente cinematográfica, como pudiera ser el estudioso de la Universidad Autónoma Metropolitana, Lauro Zavala, el cual pues nos menciona estos géneros como los que son básicos, por así mencionarlo, o que están aceptados por la literatura y por la teoría cinematográfica al día de hoy. Y estos géneros son la comedia, el cine del oeste, el cine negro, el cine musical, el cine de terror, el cine de ciencia ficción, los melodramas, el cine histórico, el cine de aventuras y el cine bélico. Como podemos ver, estos géneros pues pueden globalizar o pueden tener incluidos o inmersos algunos otros que pudieran hoy en día ser caracterizados o categorizados de forma mucho más específica. Entonces, en esta nueva diapositiva tenemos ya una, digamos, taxonomía mucho más moderna de lo que es el cine. Entonces, en esta nueva lámina podemos observar ya una caracterización incluso con pictogramas más modernos, mucho más estilizados, en los cuales pues identificamos un cine de acción, un cine de terror, un cine romántico, un cine de animación, un cine de ciencia ficción, un cine documental, un cine de drama, un cine de fantasía, un cine de comedia, un cine policíaco, un cine entre vaqueros, que sería una asimilación a lo que sería el del oeste, que habíamos mencionado previamente, un cine de suspenso, un cine musical, un cine histórico e incluso un cine erótico, que a fin de cuentas pues son estos géneros que nosotros debemos de conceptualizar, porque a fin de cuentas pudiéramos darle muchas interpretaciones y a fin de cuentas todos pudieran ser caracterizados como arte, dependiendo de la expresión y el momento que veamos. Hace muchos años, cuando se comenzaba esta teoría del cine, cuando se comenzaban a tener estos primeros acercamientos desde el cine ruso para lo que fue el desarrollo histórico y histriónico,
pues no se hubiera considerado probablemente lo que sería la animación. Sin embargo, hoy en día, pues el cine de animación toma un lugar muy importante en lo que es la historia cinematográfica contemporánea, a tal grado que pues ya existen premios de la academia que reconocen este trabajo y que a fin de cuentas aperturan también bastante lo que pudiera ser el trabajo cinematográfico para los nuevos talentos. Ya lo decía Guillermo del Toro en esta nueva entrega del Oscar, el cine es tan noble que incluso un niño con algunas barras de plastilina es capaz de poder realizar cine. Entonces, estas nuevas vertientes artísticas que se le da a las nuevas generaciones, pues está mucho más aperturada y nos da mucho más espacio para poder analizar y hacer este tipo de ejercicios que estamos desarrollando hoy en día. Con respecto a la continuidad que tienen estos géneros cinematográficos, pues como ya lo mencionaba hace un momento, apenas se llevó a cabo la entrega de los premios de la Academia, y pues no podemos dejar de focalizar o de interpretar el cine como lo que la industria actualmente también lo ve, que es como un negocio. A fin de cuentas, el cine también es visualizado como un negocio. Entonces, no podemos perder de vista esta categorización que se le da actualmente, porque a fin de cuentas es también lo que está apoyando a que se siga desarrollando esta industria. El hecho de que existan inversionistas, de que exista un capital, pues fomenta que toda esta industria siga creciendo. Y hoy en día pues está caracterizada como una industria que provee más de 100.000 millones de dólares en ingresos a fechas de 2019, previo al comienzo de la pandemia. Esta cifra nos la da Forbes en un estudio que realiza para 2022. Sin embargo, aquí esta vertiente que se le da al cine como negocio, ya la debemos de ampliar, no solo la visión que teníamos de acudir a la sala de un cine tradicional. Sin embargo, ya tenemos que tener consideraciones como lo es con los servicios de streaming, porque identificamos que ya existen servicios de streaming que tienen un mucho mayor presupuesto incluso que algunas casas productoras emergentes. Y esto hace que también puedan desarrollar mucho cine de calidad, que puedan tener muchos productos que sean relevantes para la industria. Y nuevamente me remito a la entrega de los premios de la semana pasada, en la cual pues ya existen muchos premios que les fueron otorgados a obras cinematográficas, a personal que estuvo muy enfocado a obras que se desarrollaron exclusivamente para plataformas de streaming. Entonces, dentro de esas plataformas de streaming, por mencionar algunas, tenemos Disney Plus, Amazon Prime, la parte de Netflix, que fue la pionera, HBO Max y Apple TV. Y pues ya comenzamos a reconocer algunas obras, algunas cuestiones que fueron desarrolladas específicamente para estas plataformas y que hoy en día son muy reconocidas, como pudiera ser la parte del Juego del Calamar, la propia película de Pinocho. Entonces, estas son obras que son desarrolladas particularmente para este tipo de plataformas y que hoy en día el cine pues tiene esta vertiente de negocio y que hoy en día pues también caracterizamos con la cuestión allegada a la publicidad, que es un tema que vamos a abordar un poco más adelante con respecto a cómo es que el cine puede ser utilizado como una herramienta para la publicidad, para dar a conocer otro tipo de temas, para poder dar a conocer un trasfondo mucho más amplio que el que pudiera tener una primera instancia. Y eso nos podría llegar a remontar nuevamente a la cuestión del cine bélico, por ejemplo. En el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, pues ya existía esta figura del cine como un medio de reclutamiento para las tropas. Ya existía también esta figura del cine para una cuestión con respecto al sentido de nacionalización, esta cuestión de orgullo por la patria, por querer defender su nación. Entonces, pues ya se comenzaba a tener este antecedente de que el cine pudiera ser utilizado no solamente como una cuestión de expresión de las bellas artes, de lo estético, sino poder dar un trasfondo mucho más incluso político, ya no por mencionar monetario, sino también una cuestión social y de aproximación hacia otras vertientes y disciplinas que un momento más adelante vamos a poder visualizar. Aquí también tenemos que ya profundizar en lo que es nuestro, digamos, objeto de estudio particular en cuanto al cine se refiere, que es el corto documental. En una categorización de la cinematografía, tenemos esta parte de una categorización por tiempo, en la cual nosotros podemos identificar cortometrajes y largometrajes. Esta diferenciación, pues, es muy importante porque un cortometraje
en cuestión teórica, en cuestión de diversos autores, coinciden en que no debe de sobrepasar los 20 minutos de duración. A todo aquello que sobrepase los 20 minutos de duración va a ser denominado como un largometraje. Ambos son obras cinematográficas que cuentan con todos los elementos que mencionamos previamente, la cuestión de la narrativa, la cuestión de personajes, se desarrollan en un tiempo y en un espacio y cuentan con elementos o cosas que hacen que tengan cierta movilidad con respecto a la trama. Sin embargo, esta parte del corto documental es muy interesante porque nos apoya para poder conocer cuestiones mucho más de fondo que pueden estar inmersas en la narrativa, como pudieran ser los documentales que conocemos muy comercialmente con History Channel, con National Geographic. Entonces, esta parte del corto documental es muy importante y nuevamente me remito a que es tan importante para el desarrollo de la industria cinematográfica que también ya existen premios específicos para esta categoría de cortometraje y también para la parte de cortometraje animado. Entonces, pues, esta caracterización que se le puede dar al corto es muy importante, sobre todo en la sociedad contemporánea. Conocemos que vivimos en una sociedad líquida, en la cual muchas veces ya no le damos el tiempo suficiente para poder conocer algo. Entonces, por cuestiones de tiempo, aquello que puede ser rápido, por aquello que puede ser de fácil acceso, por medio de una plataforma de streaming, por medio de una red social, pues es mucho más, digamos, alcanzable por parte de muchos públicos objetivos distintos. Entonces, en esta sociedad líquida en la que vivimos, en la cual nosotros vivimos muy deprisa, pues probablemente tengamos una mucho mayor posibilidad de visualizar un cortometraje de 20 minutos, de 15 minutos, de 10 minutos, a poder ir al cine o poder sentarnos a ver una película de 2 horas. Sin embargo, que debe de tener la misma profundidad en cuanto a aquello que se desea comunicar. Y es por eso que yo he seleccionado el corto documental como una herramienta para poder promover la actividad turística, no solamente a nivel Ciudad de México, sino puede ser escalable prácticamente hacia cualquier dimensión. Pudiéramos hablar de una cuestión regional, nacional, pudiéramos retomar los ejemplos que daban en la presentación anterior con respecto a estos pueblos originarios que pues ya también se han utilizado diversas herramientas de investigación para poder documentarse acerca de estos lugares y que incluso están documentados con este tipo de herramientas como lo es el corto documental. Entonces, una vez que hemos caracterizado esta generalización del cine, de la cinematografía, pues podemos recaer en lo que es propiamente el análisis cinematográfico. Y este análisis cinematográfico, pues como lo comentaba previamente, tiene distintas vertientes en las cuales nosotros podemos caer y por medio de las cuales nosotros podemos profundizar esta vertiente que nosotros estamos tratando de analizar de forma mucho más específica. Entonces, pues aquí solamente menciono algunas teorías por parte de algunos autores, como pudiera ser el análisis estructural del relato de Roland Barthes, la morfología del cuento de Vladimir Prout, la definición del relato de Claude Bremont, el análisis semántico de los relatos y los modelos actanciales de Greiman, el modelo de historia y discurso, el modelo analítico y de esquema estructural del relato, y finalmente el que vamos a retomar de forma un poco más específica con respecto al de los elementos formales de cine según Lauro Zavala. Entonces, Lauro Zavala nos propone esa caracterización de los elementos formales del cine y a esta parte nosotros le podemos dar 4 vertientes particulares de lo que es un análisis cinematográfico, que sería este análisis textual, contextual, subtextual e intertextual, con los cuales es posible analizar una obra cinematográfica sin importar su duración. El análisis textual prácticamente se reduciría a aquello que nos está tratando de comunicar el director o propiamente el guionista. Es una práctica del análisis cinematográfico que se centra en el análisis propiamente del texto cinematográfico, es decir, la forma que está teniendo el cine o aquello que se está tratando de comunicar. Posteriormente tendríamos un análisis contextual, el cual pues es una práctica del análisis cinematográfico que se centra en el análisis de los contextos en los cuales se desenvuelve este análisis. Y este análisis contextual pues se podría separar en 2 vertientes. La primera sería el contexto en el cual se desarrolla propiamente la obra que estamos analizando, y la segunda sería el contexto en el cual nosotros como analistas estamos tratando de profundizar en el conocimiento de esta obra. Posteriormente tendríamos un análisis subtextual, que es aquello que nos están tratando de decir tanto directores, realizadores,
propiamente todos los cinematógrafos entre líneas de aquello que estamos nosotros tratando de conocer, de aquello que estamos tratando de visualizar. Y finalmente tendríamos un análisis intertextual, el cual pues pudiéramos caracterizarlo de forma muy simplista, como aquella forma que se pudiera relacionar con alguna otra disciplina o como alguna otra asemejación que tendría con alguna otra ciencia o con algún otro campo del saber o incluso con otra arte. Como ya lo vimos previamente, a fin de cuentas esta cinematografía pues es un conglomerado de distintas artes, entre las cuales pues está la fotografía, la cuestión de desarrollo, la cuestión histriónica, la cuestión incluso de vestimenta y todo lo que está detrás propiamente de la construcción de lo que existe en una película. Aquí tenemos la parte de los elementos formales del cine que propone Lauro Zavala. Esta parte de los elementos formales del cine que nos propone que son 5 grandes rubros, en los cuales tenemos en una primera instancia lo que sería la cámara, todo aquello que está llegado a una cuestión visual de la imagen que nosotros estamos tratando de percibir por medio de nuestro ojo. Entonces, aquí tenemos situaciones muy particulares de aquello que estamos tratando de comunicar por medio de una obra cinematográfica y que debemos de ser susceptibles a identificar, analizar y poderle dar una interpretación posterior. Y dentro de estos elementos se encuentra propiamente el color, la iluminación, la composición de aquello que nosotros estamos viendo, la profundidad del campo. Aquí vendría este análisis de los planos en los cuales se está desarrollando y se está moviendo la cámara, esta profundidad de campo que se le está tratando de dar, lo cual nos llevaría al punto de vista de la cámara desde una perspectiva tanto ideológica como narrativa. Y también tendríamos que comprender el emplazamiento y la distancia que se tiene, así como la participación y los movimientos que tiene la cámara. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros en algunas obras cinematográficas que cuando tenemos una perspectiva de amplitud, pues nos están tratando de dar a conocer el espacio en el cual se desenvuelve la obra, sin embargo se va haciendo close-up, se va acercando la cámara y pues va teniendo este acercamiento hacia el personaje o hacia un elemento en particular al cual nosotros debemos de centrar nuestra atención. E incluso se juega con la cámara para poderle dar cierta, digamos, aproximación hacia lo que está sintiendo el personaje o hacia lo que está tratando de comunicar. ¿Cómo no podemos recordar esta imagen de Psicosis de Alfred Hitchcock, en la cual pues la cámara se va acercando hacia la protagonista que está en la ducha y pues tiene este impacto de sorpresa, de sobresalto, de suspenso, igualmente cuando tenemos estos elementos en películas de terror en los cuales la cámara juega con aquello que se está acercando y es complementado con el sonido de fondo, con el sonido, digamos, ambiental, y pues nos da este sobresalto que es lo que nos quiere tratar de comunicar el director. Y para eso pues tendríamos ya también lo que es el montaje. El montaje es el segundo elemento formal del cine, en el cual nosotros debemos de tomar en cuenta la consistencia del espacio temporal, la duración y el ritmo que está teniendo la obra, la integración del contraste de las secuencias o tomas y propiamente los montajes no secuenciales. ¿Cuántas veces hemos visto obras que no se desarrollan de forma secuencial propiamente, que tienen una narrativa distinta a lo que sería una secuencia particular o lineal en una cuestión de entendimiento temporal, digamos, particularmente lineal? Hemos visto algunas obras cinematográficas, las cuales se desenvuelven con saltos en el tiempo o incluso con flashbacks, y esto pues hace que tengan una, digamos, mucho mayor atención o precisión que debemos de prestar a la película, porque si nosotros nos perdemos estos elementos del montaje con respecto a que las secuencias no son lineales, pues probablemente podamos perder detalle de lo que nos está tratando de comunicar el director y perdamos interés en la parte siguiente de la obra. Esto nos lleva a pensar en la puesta en escena, en la cual las imágenes en el encuadre desde un punto le dan una perspectiva dramática. Y para esto tenemos que considerar elementos como los espacios, el estilo cinematográfico y el diseño, la dimensión simbólica de los objetos, la parte del lenguaje corporal que en cinematografía se le denomina como proxemia, y propiamente el vestuario y el maquillaje que tiene que ver con el desarrollo de la obra. Igualmente podemos decir demasiados ejemplos con respecto a la importancia que tiene el vestuario, que tiene
la cuestión de maquillaje para que una obra nos pueda transportar aquello que está tratando de comunicar el director, el guionista, el productor, porque a fin de cuentas sin este tipo de elementos pues no estaríamos 100% inmersos en lo que sería la experiencia. Por ejemplo, en la cuestión de maquillaje, recordemos también algunos ejemplos importantes en el cine, como pudiera ser la parte de la Guerra de las Galaxias, El Señor de los Anillos, Harry Potter, El Laberinto del Fauno, que todavía fueron algunas obras que fueron muy importantes en cuestión de vestuario, de maquillaje, porque en esa época todavía no existía lo que hoy en día conocemos como la parte de los efectos especiales, no existía esta facilidad para poder montar todos estos, digamos, elementos adicionales con los cuales los personajes, el espacio y propiamente el desarrollo de la obra cinematográfica cuenta, y pues que hace que sean como mucho más asequibles para poder comunicar situaciones que pudieran parecer irreales en un cierto momento. Y esto se complementa bastante bien con la cuestión del sonido, cómo es que la música, los temas y motivos sonoros, los planos, incluso los paisajes sonoros, pues también nos transportan a poder identificar una obra cinematográfica. Escuchamos algunas canciones particulares y pues nos remontamos a alguna película en particular, sobre todo en la cultura pop. Pudiéramos pensar a lo mejor en un tema de Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, y pensamos en Armageddon, pudiéramos pensar en My Heart Will Go On, y pensamos en Celine Dion, en Titanic. Entonces, pues son algunas cuestiones sonoras. Escuchamos la banda sonora de Harry Potter, la banda sonora de El Señor de los Anillos, de Star Wars, y pues inmediatamente nos remontamos al pensamiento de aquella obra, El Silbido de Kill Bill. Entonces, pues son cuestiones muy particulares que nos marcan y que hacen que efectivamente, pues, tengamos esta aproximación con los elementos formales del cine. Y finalmente tenemos la narración que ya comentamos previamente. Sin embargo, pues no está de más mencionar nuevamente que esta narración debe tener una estructura, debe tener una estrategia de seducción narrativa, porque obviamente si nosotros no estamos seducidos por la narrativa, por la temática que nos están tratando de dar a conocer, pues vamos a perder interés y no vamos a querer visualizar esta obra. Entonces, esto nos lleva incluso a una intriga de predestinación y obviamente a una situación de suspenso y sorpresa para poderle dar continuidad a lo que sería la obra cinematográfica. Entonces, en este punto es donde a mí me gustaría recaer en la transdisciplinaridad con la que cuentan los estudios cinematográficos, porque a fin de cuentas, como ya comenté previamente, pues la industria cinematográfica, propiamente el estudio o análisis del cine, pues se encuentra apoyado de muchas otras disciplinas que nosotros pudiéramos coadyuvar a desarrollar desde la perspectiva cinematográfica y viceversa. Entonces, aquí caemos en un punto en el cual un autor del urbanismo, Rafael López Rangel, nos habla de rebasamiento cognoscitivo, en el cual cuenta el campo del urbanismo y que ya los conocimientos, las técnicas, las herramientas con las que se cuenta para poder comprender los fenómenos contemporáneos no son suficientes para poder comprenderlos. Entonces requerimos de nuevas herramientas, de nuevos instrumentos, de nuevos métodos que son consecuentes a fenómenos como la globalización y que nos llevan a poder comprender de una mejor forma los distintos problemas que enfrenta la sociedad contemporánea. Entonces, ¿por qué no pensar que la cinematografía sea un elemento, una herramienta para poder sobrepasar este rebasamiento cognitivo no solamente en los campos del urbanismo y la arquitectura, sino en algunos otros de las ciencias sociales como pudiera ser también el turismo? Entonces, aquí yo propongo esta pirámide de la disciplinaridad, en la cual pues los niveles están caracterizados dependiendo de la interacción disciplinaria que existen, según el grado de involucramiento y retroalimentación con los que cuenta esta aproximación. En una base tenemos una disciplinaridad, en la cual pues es una sola disciplina la que trata de resolver el problema que estamos abordando. Posteriormente tenemos una multidisciplinaridad en la cual la disciplina principal se allega de principios, teorías, fundamentos de otras disciplinas, sin embargo, solamente se apoya en ellas, para posteriormente dar paso a una interdisciplinaridad, en la cual ya esta relación es, digamos, bilateral. Ya la disciplina base se apoya de las disciplinas complementarias, sin embargo, también la disciplina base le aporta a las disciplinas complementarias algún tipo de conocimiento, teoría, fundamento, principio. Y finalmente en la punta tendríamos lo que es la transdisciplinaridad. Esta transdisciplinaridad
es el esfuerzo máximo de entrelazamiento disciplinario que pudiéramos tratar de existir o de encontrar, y en el cual pues tratamos de eliminar completamente las fronteras entre las disciplinas. Es decir, tratar de construir una macrodisciplina que sea capaz de responder las problemáticas contemporáneas a las cuales se enfrenta la sociedad, poderlo ver de forma mucho más holística e integral con respecto a si lo viéramos en algunos de los niveles previos. Entonces, más adelante vamos a abordar un poco con respecto a esta relación que pudiéramos tener con respecto a las disciplinas, y pues lo que yo estoy proponiendo en este trabajo pues es justamente esa relación entre lo que pudiera ser el análisis cinematográfico, el turismo y el desarrollo de la conceptualización del espacio como tal. Entonces, una vez que hemos caracterizado esta parte, recaemos en la cuestión del turismo, el turismo como factor de desarrollo. Y entonces aquí tendríamos que analizar las distintas vertientes que tiene el turismo. ¿Cómo es que es visualizado hoy en día? Y hoy en día la realidad es que el turismo tiene una perspectiva completamente positivista, cuantitativa, en la cual pues solamente se toma en cuenta la generación, digamos, de beneficio económico para las comunidades. Ya hoy en día se está tratando de ser mucho más íntegro, tener una responsabilidad mucho mayor con las comunidades a las cuales impacta mediante distintos tipos de turismo. Sin embargo, no hemos logrado hacer que desde la academia de turismo y desde otras disciplinas se tenga una visión mucho más responsable de lo que puede llegar a ser la actividad turística. Es decir, necesitamos una visión mucho más crítica de lo que puede llegar a ser el fenómeno turístico, y no como una intención de criticar la actividad, sino de hacerla crecer, de poder lograr también sobrepasar este rebasamiento cognitivo en el cual se encuentra momentáneamente el turismo, y pues que tiene esta perspectiva cuantitativa completamente positivista, y para eso pues podemos desarrollar este tipo de investigaciones, las cuales pues llegan de principios mucho más complejos, mucho más por lo menos interdisciplinarios, para poder desarrollarlo. Entonces aquí nos puede llevar a pensar con respecto a cómo se caracteriza el turismo. El turismo, como lo comenté previamente, lo caracterizan como una industria, como un fenómeno social. Sin embargo, también existen autores que lo comienzan a denominar como una ciencia. Se está comenzando a luchar por tratar de darle su lugar al turismo como una ciencia social en el campo científico. Sin embargo, a perspectiva personal, no se tienen los elementos suficientes aún para poder caracterizarlo como una ciencia, porque a fin de cuentas no tienen los fundamentos suficientes para poder, digamos, sostenerse con toda la caracterización que una ciencia o una disciplina debería de tener para tener ese carácter científico. Sin embargo, se encuentra en construcción, y es por eso que yo sugiero que el turismo sea propuesto como un fenómeno social industrializado de carácter científico, y que éste sea capaz de evolucionar y coadyuvar a la evolución de otras disciplinas con miras a lograr desenmarañar de mejor manera las problemáticas de la sociedad del siglo XXI, y las cuales se enfrentan y que habrán de ser caracterizadas como un motivo para investigaciones futuras. Entonces, yo propongo que no se acote solamente a una visualización de industria, de fenómeno social o de ciencia, sino que sea caracterizado como un fenómeno social industrializado de carácter científico. Es así como yo propongo que se le podría dar una visión mucho más compleja, mucho más amplia, mucho más, por lo menos, tratando de que sea transdisciplinaria, y pues que sea coadyuvada por otras disciplinas, y que el mismo turismo coadyuve a otras disciplinas para que puedan seguirse desarrollando. Y aquí caracterizamos un primer esfuerzo de lo que sería en una visión turística por un autor llamado Jafar Jafari, que es de los máximos exponentes de la cuestión turística en materia teórica por parte de la Organización Mundial de Turismo. Y él propone este modelo que le denominan modelo de trampolín, el cual propone en 2015 y pone a la actividad turística o al turismo en el centro. Y lo llega de 18 disciplinas alrededor de las cuales están tratando de ayudar al turismo a desarrollarse. Entre estas disciplinas, pues obviamente tenemos la sociología, la economía, la psicología, la antropología, las ciencias políticas, la geografía, la etnología, la agricultura, incluso la parte de lo que tiene que ver con la planeación urbana, que eso es muy importante para el desarrollo de la actividad turística, la parte de la planificación urbana, cómo es que se está pensando
la ciudad para el turismo, si es una cuestión recíproca, y aquí es hacia donde queremos llegar con esta asimilación y con esta asemejación con respecto de cómo el turismo puede ayudar a que el campo del urbanismo crezca con respecto a la conceptualización propiamente del espacio, basándonos en este fundamento de la actividad turística y cómo es que el urbanismo va a ayudar a que la actividad turística se enriquezca y pueda crecer al tener una mucho mayor comprensión de cómo es que se planea esta perspectiva de ciudad y no solamente desde su perspectiva, digamos, material, sino desde una cuestión cognitiva, epistemológica y también desde la parte, digamos, allegada al sujeto y a quienes hacen usufructo de esta parte de la planificación urbana. Entonces aquí tenemos este primer acercamiento de Jafar Jafari y este modelo lo pudiéramos considerar como en una primera instancia multidisciplinario porque son todas las primeras disciplinas las que están alrededor las que tratan de desarrollar al turismo. Sin embargo, el turismo ya comienza a dar rasgos de ser capaz de poder ayudar al resto de disciplinas. Entonces esto nos hablaría de un esfuerzo ya interdisciplinario. Ya el turismo está siendo recíproco para poder desarrollar las otras disciplinas. Y al momento del día de hoy, estas 18 disciplinas ya consideran al turismo como parte también de su teoría para poder desenvolverse. Simplemente en la cuestión administrativa, en la cuestión política, en la cuestión de transporte, en la cuestión de desarrollo urbano, en la cuestión geográfica, en la cuestión incluso de la agricultura, pues se toma en cuenta el turismo para poder desarrollarlo. Se toma en cuenta el turismo como una actividad desarrolladora o en su caso incluso depredadora. Sin embargo, lo toman en cuenta. Y esta parte es importante, porque a pesar de que se ha considerado desde una perspectiva crítica o con una visión, digamos, de depredación, a fin de cuentas lo están considerando. Y esto que lo consideren nos va a llevar a poder tener las herramientas suficientes para analizar por qué es que lo consideran como una cuestión predatoria, porque lo consideran como una cuestión, digamos, maligna, entre comillas, y cuáles son los elementos que nosotros debemos de desarrollar para que se cambie esta visión y se tenga ya una comprensión mucho mayormente holística de lo que el fenómeno turístico pudiera llegar a desarrollar las otras disciplinas. Entonces, una vez que hemos caracterizado esta parte de la transdisciplinaridad de los estudios en materia turística, cómo lo pudiéramos asemejar a los estudios urbanos y sobre todo a la cuestión cinematográfica, recaemos en la cuestión de la promoción turística, que tiene que ver con las dos disciplinas anteriormente mencionadas. En la cuestión cinematográfica, ya lo mencionábamos previamente, que cómo es que esta parte de la cinematografía puede llegar a promover un destino, puede llegar a promover un lugar, un espacio, y cómo es que también puede llegar a promover el desarrollo urbano y la caracterización del espacio. Entonces, aquí propongo este esquema con respecto a la promoción turística y cómo es que emana esta, de dónde pudiera provenir y cómo es que lo pudiéramos aproximar hacia la cuestión cinematográfica y urbana. Entonces tenemos que la promoción turística parte del Estado. El Estado como ente regulador de toda actividad que se lleva a cabo dentro de la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Y el Estado pues ejerce este poder por medio de su administración pública, que son todas aquellas dependencias, todos aquellos órganos concentrados, desconcentrados, descentralizados, mediante los cuales se ejercen justamente las políticas públicas de las cuales emana la normatividad para poder desenvolvernos como una sociedad civilizada. Y entonces esta política pública nos hace caer en lo que sería una política turística. Esta política turística obviamente es aquella que podemos caracterizar como el marco normativo de la actividad turística o del turismo propiamente. Es muy particular aquí en la cuestión nacional, que haríamos en Ley General de Turismo, que emana de la cuestión de Secretaría de Turismo a nivel federal. Y pues dentro de esta política turística, una de las vertientes, o más bien tres de las vertientes que consideran importantes, son en primera la promoción turística. La promoción turística caracterizada como todos los esfuerzos que son llevados a cabo para poder comunicar a los turistas potenciales que un destino está ahí, que existe y el por qué se debe de visitar. Y esta promoción turística nos lleva a lo que es la comercialización turística, que es propiamente el mercadeo del producto o del destino que nosotros estamos tratando de llevar hacia el consumidor final, que sería el turista, y pues obviamente se le da el sufijo de turística porque tiene este fin, porque tiene esta caracterización
de llevar una persona fuera de su lugar de residencia hacia uno distinto con la intención de llegar a satisfacer sus necesidades de ocio y poder consumir su tiempo libre. Sin embargo, esta visión nuevamente ya cae en lo simplista. Ya tenemos una visión mucho más amplia de lo que es el desarrollo del turismo. Ya no es solamente esa cuestión posguerra con la cual se creó hace 50 años y en la cual solamente se le daba esa visión, por la cual la gente ya tenía tiempo para pensar en algo que no fuera la guerra, ya tenía tiempo para poder considerar que tenía un tiempo libre, que tenía una cuestión de ocio. Entonces ya hoy en día tiene una visión mucho más amplia y no solamente se le debe de agregar el sufijo turístico a todo aquello que queramos aproximar con la actividad, sino que tenemos que ser mucho más críticos y poder llegar a tener una visión mucho más compleja de lo que es el fenómeno para poder comprender al turista, no solamente desde su perspectiva de necesidad y nuevamente repito, desde la parte económica, los beneficios económicos que puede llevar a un lugar, sino desde la perspectiva incluso psicológica, todo aquello que nos está llevando a desplazarnos, las distintas motivaciones y todo aquello que nosotros podemos construir incluso desde la perspectiva urbana, porque ya hoy en día existen ciudades completas que son planificadas o espacios a gran escala que son planificados con una visión turística al 100%. Un ejemplo pudieran ser los Emiratos Árabes Unidos. Esta ciudad pues fue desarrollada, es una ciudad entre comillas nueva, que no excede los 40 años de existencia y pues tuvo esta visión de ser un destino turístico para la élite. Tiene una cuestión sesgativa, sin embargo también existe un turismo accesible para esa zona, digo con algunas limitaciones, sin embargo existe y fue diseñado, planificado con esa intención. Entonces, esto es lo que nos lleva también a lo que es la caracterización del turismo doméstico, el cual pues lo entendemos como el turismo que es del mismo lugar de residencia, sin embargo, no pernocta fuera de su lugar habitual de residencia. Entonces, este turismo doméstico también lo pudiéramos aproximar a lo que sería un turismo nacional, es aquel que se realiza dentro de las mismas fronteras del país, de la misma nación, sin embargo, sí se sale de su lugar de origen. Por ejemplo, un movimiento de turismo doméstico, pudiéramos determinar si nosotros vamos a Cancún, vamos a Acapulco, vamos a Puerto Vallarta, pues estamos realizando actividades de turismo, pero está siendo doméstico, porque está siendo dentro de nuestra misma nación, dentro de nuestro propio país, y pues muchas veces es motivada por esta promoción turística que caracterizábamos. Y entonces esa promoción turística pues emana de distintos puntos, emana de distintos lugares. Y uno de ellos es justamente la cuestión cinematográfica. Sin embargo, aquí vamos a detenernos un momento para pensar en la conceptualización del espacio urbano, que es parte de la investigación doctoral que me encuentro realizando, con la intención de poder acuñar el concepto de complejo urbano tricultural, dando a entender este espacio como aquel en el que convergen distintos rasgos, no solamente antropológicos, sino sociológicos, ideológicos, incluso etnográficos, de distintas vertientes o distintas etapas de momentos históricos que tiene la humanidad y particularmente México, en lo que sería el espacio de Tlatelolco, el espacio de la Plaza de la Constitución, con respecto a estos tres momentos los cuales nosotros pudiéramos caracterizar el devenir nacional incluso, que ya también fueron mencionados en la ponencia anterior, con respecto a la etapa prehispánica, a la etapa colonial y a la etapa postcolonial o contemporánea, como la quisiéramos denominar, que incluso pudiéramos darle un sentido de mexicanidad. Entonces, pues, existen algunos espacios en los cuales convergen de forma muy visible estos rasgos sincréticos, como lo son justamente Tlatelolco, la Plaza de la Constitución, y pues esta conceptualización del espacio también se pudiera ver apoyada por esta vertiente cinematográfica. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo es que ya existe una caracterización del turismo cinematográfico. El turismo cinematográfico es aquel que promueve el desplazamiento de las personas hacia sitios muy particulares en los cuales fueron retratados espacios puntuales o momentos puntuales de alguna obra. Y tenemos aquí algunas imágenes de lo que es el Código Da Vinci. Recordemos esta obra de Dan Brown, que tuvo su versión cinematográfica a inicios de los años 2000, y pues que generó mucho, incluso le pudiéramos denominar morbo,
por conocer puntos específicos de París, de Londres. Entonces, pues es muy interesante este fenómeno que hoy en día aún se lleva a cabo y que existen incluso recorridos turísticos que tienen esta temática, que te llevan por todo lo que se le denomina como la línea rosa, estos puntos marcados en el suelo de París. Tenemos también las recreaciones de los espacios de las películas de Harry Potter que actualmente tenemos en Universal Studios. Sin embargo, pues también tiene que ver con esta caracterización de Londres. Tenemos esta parte del Hobbit, la comarca, que incluso ya en México existe un hotel en la Huasteca Potosina que tiene esta caracterización. Estuvo construido y estuvo diseñado, planificado justamente para tener esta similitud con la comarca de la película del Señor de los Anillos y pues que hoy en día tiene un potencial enorme de turismo, que tiene un flujo muy importante y pues por ende una derrama económica bastante interesante para lo que es el destino propiamente de San Luis Potosí, la Huasteca Potosina. Ya propiamente en lo que es la Ciudad de México, pues podemos realizar este análisis de lo que es cine y turismo en la Ciudad de México. Y el cine o la industria cinematográfica para la Ciudad de México es muy importante, es de suma relevancia. Solamente en la Ciudad de México existen más de 100 locaciones que han aparecido en la pantalla grande y también en series de streaming o de televisión. Aquí en pantalla tenemos una de las más conocidas, que fue la película de 007 Skyfall, la cual tiene su principio en las calles del centro histórico, aquí a unas cuantas cuadras de donde nos encontramos, en la calle particularmente me parece que es Donceles, no, Tacuba frente al Museo Nacional de Arte y de también una de las instalaciones de la UNAM. Y pues aquí es donde nace justamente una ahora ya tradición, que aquí nuevamente cabría realizar la crítica para poder realizar o poder conceptualizar lo que es una tradición, porque pues ya hace no más de 15 años, no más de 10 años que se realiza este desfile de muertos que se vio en pantalla grande y pues que ya se le denomina como tradición. Entonces aquí cabe bastante bien la crítica para poder determinar qué es una tradición, con base en qué lo determinamos una tradición. No tiene un sentimiento de apropiación de lo que es esta práctica, fue solamente una cuestión consecuente a esta película. Y eso sí, trae una derrama económica importante y caemos nuevamente en la situación positivista cuantitativa que tiene el turismo. Sin embargo, se le debe de dar una visión mucho más crítica, compleja, de por qué se le considera una tradición, por qué se le puede llegar a considerar una tradición. Efectivamente, emana de algunas otras tradiciones que se tienen en México, como pudiera ser propiamente el Día de Muertos. Sin embargo, pues no tiene esta caracterización y no tiene todo este trasfondo cultural, ideológico, etnográfico, antropológico que nosotros le damos en distintas partes del país. Entonces, esta crítica es muy importante con respecto a cómo se pudiera caracterizar la tradición con base en la cultura, este sentido de apropiación de la misma. Sin embargo, pues para la cuestión cinematográfica pues fue muy rentable para poder desarrollar este tipo de elementos. Entonces, aquí también podemos caracterizar que con datos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, nos dice que hubo un apoyo importante durante la pandemia de COVID-19, en la cual, pues, la Secretaría de Cultura, Vanessa Bojorquez, informa al Congreso local en el año 2022 que el sector cinematográfico, por una cuestión de patrocinios, etcétera, generó entre 2019 y 2021 una derrama económica de $1,400 millones. Entonces, esta cifra es muy importante para la cuestión, digamos, de desarrollo de la ciudad y pues que se tome en cuenta para poder llevar a cabo planes a futuro. Y hoy en día la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo, pues ya toman muy en cuenta la parte de la cinematografía como estrategia para poder desarrollarse en el futuro a corto y mediano plazo. Entonces, hoy en día en la Ciudad de México existen ya incluso algunos tours particulares que tienen que ver con esta cuestión cinematográfica. Está esta empresa llamada The Film Tours, la cual realiza recorridos a lo largo de la Ciudad de México para poder conocer justamente estos puntos en los cuales se llevó a cabo una locación o que salió a cuadro en pantalla por un momento, aunque sea muy breve, pero pues que está caracterizado ya también en la participación anterior,
el maestro nos hablaba de que esa parte del acueducto pues fue retratado en la película de Hombre en Llamas. Entonces, pues aquí en el centro de la Ciudad de México hay muchos puntos y este recorrido que realiza de Field Tours lo realiza cada 8 días, los días sábados y domingos, tiene un costo aproximado de 450 a 500 pesos y pues nos lleva a conocer la ciudad. E incluso aquí tiene un eslogan que dice: redescubre tu ciudad con nuestros tours a locaciones de cine y series. Porque muchas veces nosotros no conocemos estos puntos en los cuales se llevó a cabo una locación o en los cuales tuvo lugar una escena de una película, de una serie, y pues esta empresa nos lleva a poder conocerlos. Y tiene el reconocimiento de partners importantes como lo es TripAdvisor, como lo es Social Time, Premiere, Donde Ir y Time Out. Entonces, vemos aquí la importancia que ha tenido la industria cinematográfica para el desarrollo de la actividad turística a nivel Ciudad de México. Y es aquí donde caemos ya en los casos de estudio que yo estoy desarrollando, que son propiamente el Tlatelolco, como lo comenté previamente, y la parte de la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, los dos elementos que vamos a analizar son dos cortometrajes que vamos a pasar en un momento. Y el primero es acerca del Tlatelolco, el segundo es acerca de la Plaza de la Constitución, verso para la Ciudad de México. Y pues ambos fueron desarrollados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el año aproximadamente 2008 y 2010 respectivamente. En ese entonces se tenía una campaña de promoción en conjunto, era un programa interinstitucional que llevaba en ese entonces CONACULTA, Sector Federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y esta campaña o este esfuerzo conjunto se denominaba Imagina. Entonces, este esfuerzo lo que hacía era que sacaba este tipo de cortos documentales dando a conocer la oferta turística que tenían distintos puntos a nivel nacional y que trataban de fomentar la curiosidad por parte de las personas que veían este tipo de cápsulas. Anteriormente no se tenía un alcance tan amplio en lo que eran redes sociales, entonces se exhibían en pantallas de museos, se exhibían en el aeropuerto, se exhibían en las centrales de autobuses, y se trataba de dar a conocer estos esfuerzos porque se promoviera la actividad turística o de desplazamiento hacia otros puntos que no eran como tan habituales. Entonces, este es el contexto en general en el cual se desarrolla este programa Imagina, desarrollado por estas tres instituciones que ya comenté. Entonces, vamos a ver el primer cortometraje con respecto a el desarrollo de Tlatelolco como atractivo turístico para la Ciudad de México. Delante de él, un renago en el que se fugía por líquidos de arena por el centro comercial más importante del México prehispánico, ahora llamado Tlatelolco. Tlatelolco fue una ciudad que participó en todas las campañas militares de conquista hacia otras poblaciones de México prehispánico. Aquí se encuentra la Plaza de las Tres Culturas, en donde se reflejan tres importantes etapas de la historia de México: la prehispánica, la colonial y la contemporánea. Pero vamos a empezar de la época prehispánica, con los mexicas que se van a separar de la Gran Tenochtitlán y que van a fundar esta ciudad que muchos le han llamado la ciudad de la Tenochtitlan. Y sin embargo, más bien fue el centro comercial de lo que sería la zona náhuatl en Tenochtitlán Occidental. Estamos en el templo calendárico que se le puso este nombre porque justamente todos los trabajos que tiene a su alrededor, desde las caras, nos hablan sobre las escenas que se manejan en el calendario cubano, que cuando se encuentra el mural de la fachada y el cliente que va a hacer el concierto, el mural actual la escena y esto nos relaciona justamente a un ciclo de siempre entre los dos.
Ahora estamos en lo que sería el edificio del templo mayor, que también podemos ver su perspectiva. Y vamos a ver lo que sería la etapa número 2. Corresponde también, como la de México de la cifra, pero aquí lo que vamos a ver es que pudieron rescatar un nivel más adicional. Tenemos 1, 2, 3 niveles constructivos. Tenemos claramente definidas las 2 escalinatas que nos van a llevar hacia la parte superior, en donde debieron de haber estado los 2 templos gemelos dedicados al lago de la visión. Y aquí tenemos un fin de las etapas 3, 4, 5, 6 y hasta las 7 que están como más allá de la casa, que nos hablan del desarrollo que también como la tenemos a lo largo de los casi 200 años que aquí estamos en el Templo de Santiago Apóstol, que es una de las primeras iglesias que vamos a tener aquí dentro de lo que sería la ciudad de México. Pertenece al siglo XVI, es franciscana, puede poner cambiado dentro de esta orden. Aquí vamos a tener la fundación de un colegio maravilloso, que fue el Colegio de la Cruz, en donde uno de sus más importantes maestros nos entra en la transmisión, que es que nos deja un legado interesante también de la administración de documentos que van a poder ilustrarse lo que fue la vida del México de España. El altar mayor que se encuentra en el interior del Templo de Santiago Apóstol está compuesto de madera muy austera. Solamente por un grabado que nos muestra precisamente la batalla de Santiago, el animal derrotar a los moros. Estamos en el temporal de David Alfaro, y que he explicado en 1944, que se puede conocer como Cuauhtémoc Complejo. Aquí lo que trata de explicar es la batalla de la Cruz. El hombre que una preocupación del último que está luchando en contra de este caballo que vemos que representaría los españoles, mientras que en la parte de abajo, por un lado, vemos la caída de esta cultura maravillosa y del lado derecho, aún presente el elemento que representa la serpiente tomada en esa. Esta clase de los 3 computadoras fue en donde se desarrolló el proyecto estudiantil y el nombre de estudios de los profesionales. Y aquí lo que vemos a mis espaldas es el movimiento conmemorativo de los 25 años, que nos dice algunos de los nombres de los participantes y la ceremonia que se llevó a cabo para poder de alguna manera recordar lo que pasaron en los días previos a las elecciones. Acompáñenos a esta visita del cartelón como turismo cultural en Turquía. Les aseguro que no se van a... Turismo cultural y la aventura del conocimiento. Nos encontramos en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, mejor conocida como el Zócalo. Uno de los lugares con mayor significado para la historia de México. El Zócalo está localizado en el primer cuadro de la ciudad, en la delegación Cuauhtémoc, y ocupa una superficie de aproximadamente 46.800 metros cuadrados, lo que la hace la tercera plaza más grande del mundo. Se llama así porque en 1843 se construyó en el centro de la plaza un zócalo, es decir, una pequeña banqueta para colocar un monumento a la independencia de México. Sin embargo, el monumento nunca fue construido y el zócalo permaneció solitario en el medio de la plaza por muchos años. A lo largo de su historia, la plaza ha tenido otros nombres oficiales, incluyendo Plaza de Armas, Plaza Principal, Plaza Mayor y Plaza del Palacio. Los habitantes del Zócalo nos remiten a los tiempos prehispánicos, ya que desde entonces es el sitio que actualmente ocupa esta plaza
Ya existía un espacio abierto que formaba parte del centro ceremonial de la capital del Imperio Mexica. A la llegada de los españoles, estos respetaron parte de la traza que había tenido la antigua capital y ensancharon este espacio público, dando inicio a la construcción del Palacio de Mitre, actual Palacio Nacional y sede del Poder Ejecutivo Federal al oriente de esta plaza. Mientras que en el sector norte se destinó un solar para la construcción de la Catedral Metropolitana, donde anteriormente se encontraba parte del Templo Mayor de Tenochtitlan. Al sur están dos edificios oficiales de lo que fuera el antiguo Palacio del Ayuntamiento, hoy sede del gobierno del Distrito Federal. A partir de expresiones como "los vemos en el Zócalo", se comenzó a confundir el nombre del basamento con el de la plaza, y la palabra Zócalo se convirtió en un sinónimo de facto de Plaza Central, siendo este vocablo exportado a otras ciudades de México. Ha sido sede de hechos importantes en las diversas etapas de la historia de México, así como sitio de concentración y de manifestaciones sociales y culturales. Durante 5 siglos de historia, ha sufrido cambios en los elementos y edificios que le rodean y le constituyen. La fisonomía actual data de los años 60. Turismo cultural libre, la aventura del conocimiento. Bueno, pues aquí ya visualizamos ambas obras, ambos cortometrajes. Como pueden ver, incluso ahí en la parte de abajo del cintillo de los videos, tenía un teléfono de contacto, porque era justamente lo que comentábamos, cuál fue el contexto del esfuerzo para la realización de estos videos, de estos cortometrajes, cuál era la intención. Entonces, realmente pudiéramos analizar ambas obras desde una perspectiva muy aproximada, porque a fin de cuentas el análisis textual que nosotros podemos hacer a grandes rasgos tiene que ver con esta intención de promoción turística que ya se tenía. Entonces identificamos que ya se había considerado esta vertiente del corto documental como una situación de promoción turística, que era capaz de poder promover un destino, que era capaz de poder allegar nuevos turistas, de poder aproximar dinero hacia un lugar en particular. Y lo hacían por medio de los prestadores de servicios turísticos que ya estaban, digamos, asociados con el INAH, con los mismos guías de turistas. Entonces, este fue un esfuerzo que se tuvo en la administración anterior y que se retomó. Sin embargo, por cuestiones pues que suele suceder de forma pragmática en las instituciones públicas, pues muchas veces cuando llega una nueva administración se pierden todos los elementos que se implementaron, todas las ideas, estrategias que se implementaron con la administración en turno, y se pierde esta consecutividad. Entonces, pues es muy complicado el que se pudiera hacer esta parte, y la realidad es que tampoco hay mucha información con respecto, por ejemplo, a la cuestión presupuestal que le fue designado a este programa. Entonces, no sabemos realmente qué tanto presupuesto se le daba a este programa, y pues probablemente fue considerado como un gasto superfluo y que no merecía el que se desarrollara este tipo de promoción, y se optó o se inclinaron por algún otro proceso de promoción turística. Sin embargo, pues habría que profundizar un poco más en estos campos particulares de información presupuestal para poder conocer realmente esta determinación de decisiones, o si realmente solo se llevó a cabo por una cuestión de cambio de administración. La cuestión contextual, pues ya ahondamos un poquito en por qué es que se desarrollaron, cuál es el contexto que se lleva a cabo, cuál es el contexto que se desarrolla en este marco interinstitucional de la promoción turística, de poder promover puntos particulares de la Ciudad de México. Ya igualmente mencionamos que el contexto analítico como tal, pues es parte de la investigación de doctorado que me encuentro desempeñando. En la parte subtextual, es muy importante el determinar que no solamente se centra en lo que es la actividad turística, sino que también podemos ver que tiene un trasfondo cultural, porque en ambas proyecciones nos da a conocer elementos relevantes para lo que fue el desarrollo de la historia de México, o por lo menos aquello que nosotros pudiéramos considerar como de interés particular.
aquello que nos puede fomentar un interés, digamos, fidedigno para poder nosotros aproximarnos a conocer ese espacio, como sería la parte de Cuauhtémoc y el Mito, que es el mural que se encuentra en la zona de Tlatelolco, la parte de por qué se le denomina como Zócalo a la plancha del Zócalo de la Constitución actualmente, toda esta parte de poder apreciar la riqueza arquitectónica que existe alrededor. Entonces, pues, esta cuestión subtextual tiene que ver con esta aproximación hacia las otras, digamos, vertientes que pudiéramos apreciar, no solo con la intención de satisfacer el ocio y el tiempo libre, sino con el enriquecimiento cultural que pudiéramos llegar a tener al visitar estos espacios. Entonces, eso nos llevaría también a una cuestión del análisis intertextual, en el cual pues lo aproximamos a otras disciplinas, como nosotros tratamos de aproximar este corto documental con fines de promoción turística hacia lo que sería la apreciación arquitectónica, el enriquecimiento cultural, incluso la cuestión identitaria de una construcción identitaria en la cual nosotros nos pudiéramos arraigar a este espacio, a esta cultura, cómo es que nosotros tratamos de identificarnos en estos tres distintos procesos o tres distintas etapas históricas, desde la cuestión prehispánica, colonial y postcolonial. Entonces, pues, es bastante interesante cómo pudiéramos analizar estos dos breves materiales. Y pues bueno, si nos pusiéramos a desmenuzar todos los elementos formales del cine que nos da los Zavala, pues obviamente sería un análisis mucho más amplio que el tiempo no nos lo permitiría en este caso, porque pues caeríamos en una situación analítica simplemente del color, las tomas, los encuadres, por qué es que decidieron mover la cámara de esa forma, por qué es que decidieron proyectar esa imagen en particular en ese horario del día, por qué es que tratan de hacer esta asimilación recíproca. Si se dieron cuenta cuando se comienza en Tlatelolco con la parte prehispánica, se está haciendo la toma desde el amanecer. Entonces esto lo pudiéramos nosotros hacer una analogía con qué es el amanecer de la civilización hoy en día mexicana. Y posteriormente concluye con esta toma aérea, este paneo de la zona de los edificios de la unidad habitacional ya en el atardecer. Estaríamos hablando probablemente ya de un ocaso de cómo es que se está caracterizando la cultura hoy en día, cómo es que se está caracterizando el proceso sincrético al día de hoy. Entonces, todo este tipo de elementos son los que pudiéramos analizar de forma mucho más concreta y específica, desde la parte del título, qué es lo que se sugiere con el título, si realmente tiene una relación, cuáles son las condiciones que se hacen, por qué seleccionaron a esa persona para realizar la voz en off. Probablemente tiene una voz cordial, probablemente fue la persona que tuvo un mejor desempeño al momento de grabar. Entonces, todo esto es lo que nos lleva a poder analizar y obviamente tiene que ver con una cuestión de la promoción, porque muchas veces pudiéramos pensar simplemente desde una situación superflua que si pusieran una persona sumamente atractiva a cámara, pues pudiera tener una mucho mayor aceptación. Sin embargo, aquí recae en una situación de profesionalismo en la cual se pone a cámara a una persona con estudios de arqueología, probablemente con estudios de desempeño de guía turístico, y pues que nos da esa certeza de que conoce el lugar, de que nos da esa certeza de que si nosotros realizamos la visita, pues vamos a tener una situación de información y de profundización mucho más, digamos, íntegra a lo que pudiera ser si solamente nos ponen a una cara bonita a cuadro y pues al momento de nosotros llegar, pues nos vamos a llevar una desilusión porque a fin de cuentas tenemos una expectativa muy amplia y que es otra vertiente desde la cual podemos analizar esa promoción turística, porque a nosotros simplemente nos ponen a cuadro, nos ponen una fotografía de un destino turístico como pudiera ser probablemente París, el Coliseo Romano, con una cena romántica, un atardecer en la cual solamente está una pareja. Sin embargo, cuando llegamos al destino, ¿qué es lo que nos encontramos en la realidad? Que está lleno de turistas, muchas otras personas quieren tomarse la misma fotografía, está lleno de vendedores, entonces se está rompiendo con esa ilusión, con ese imaginario que nosotros teníamos y con esa idealización del destino. Entonces podríamos pensar también en una futura promoción que sea realista, que sea mucho más objetiva y que tenga una visión mucho más aproximada a lo que nos vamos a encontrar al llegar al destino. Porque nosotros vemos a la pareja idónea que se está retratando debajo de la Torre Eiffel y cuando llegamos, pues probablemente no tenemos ni siquiera pareja. Entonces hay una ruptura de esa fantasía que teníamos con respecto al destino, cómo lo habíamos imaginado y cómo es que estábamos configurando nuestra realidad
hacia lo que sería la visita. Entonces también es importante esa caracterización de cómo estamos idealizando un destino turístico, y esta idealización se complementa por medio de la promoción. Nuevamente caemos en que tiene que ver con la situación positivista económica de tratar de llevar el flujo turístico a un punto en particular. Sin embargo, también tenemos que considerar el agotamiento del recurso tanto turístico como el agotamiento material que nosotros tendríamos al momento de llegar al destino. Entonces, en esta ilustración, a mí me gusta manejar esta ilustración con respecto a la ilustración del mercado de Tlatelolco que hace Diego Rivera, este mural, porque a fin de cuentas, como se mencionaba en uno de los videos de forma no completamente correcta con respecto a categorizar a Tlatelolco como la ciudad gemela de Tenochtitlán, entonces aquí me gusta este contraste que se hace, pero a la vez cómo se hermanan. Efectivamente aquí cómo se hermanan, pero no desde una perspectiva completamente, digamos, gemela, sino que eran centros urbanos complementarios, en los cuales tenían distintas funciones, tenían distintas, digamos, caracterizaciones o esencias de su razón de ser. Entonces aquí podemos ver en esta obra cómo es que desde la visión del mercado de Tlatelolco se visualiza la calzada y al fondo se visualiza el Templo Mayor, y cómo es que efectivamente pues eran ciudades conjuntas, eran elementos conjuntos, y que hoy en día pudiéramos incluso hermanar por medio de un corredor turístico que pues estará en vista del desarrollo de la investigación que me encuentro realizando, el poder determinar si realmente podemos identificar esta caracterización, un corredor urbano con vocación turística, un corredor turístico que tenga los elementos suficientes para poder hermanar estos dos, a mi forma de pensar, complejos urbanos triculturales, y cómo es que los pudiéramos llegar a conectar, no necesariamente solo desde esa visión de ciudades gemelas, sino desde centros urbanos, complejos urbanos triculturales, que tengan los elementos suficientes para hermanarse y que tengan esta vocación turística, pero repito, no solo desde la visión positivista, monetarista, sino desde una visión mucho más compleja, interdisciplinaria, que fomente esta caracterización del espacio urbano desde sus distintas vertientes. Concluyendo, ya tenemos este diagrama, es como se tenía caracterizado en el momento que se desarrolló el programa de Imagina, digamos, el escalafón de las autoridades por medio de las cuales se pretendía promover la actividad turística a nivel nacional. Entonces teníamos hasta arriba lo que era el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y pues tenía dentro de sus objetivos el desarrollo de la actividad turística, por ende lo bajaron a un plan sectorial de turismo, y por ende lo bajaron a cada una de las entidades para poder desarrollar su actividad. Y aquí teníamos, como comentábamos, pues algunas de las instituciones que comentábamos, con ACULT en su momento, que ya hoy desapareció, la parte incluso de la SEP, una formación para los más jóvenes, integral, en la cual se pueda pues revalorizar toda esta esencia cultural, identitaria, urbano-arquitectónica, y pues obviamente desde la riqueza turística, si se pretende que México sea potencia turística, en esta administración lamentablemente no se ha priorizado, se ha dejado y se ha relegado a un segundo o hasta tercer plano como una fuente económica relevante, a tal grado que a Ciudad de México pues se le recortó el presupuesto completamente para desarrollar labores de promoción turística. Ya no tenemos presencia tan relevante en las ferias a nivel internacional como en Madrid, como en Berlín. Entonces, creo que desde una visión crítica hay que volver no volver a este modelo, sin embargo, tomarlo como punto de partida, hacerle la crítica correspondiente y poder desarrollar un nuevo modelo que nos lleve a la realización, o por lo menos el diseño, de una política pública mucho más incluyente, mucho más compleja, que revalorice todo lo que hemos visto en esta presentación, desde la cuestión de la promoción turística, la preservación del sentido de identidad, la preservación de la identidad cultural, y pues propiamente incluso la caracterización del espacio urbano, porque pues si tenemos esta labor interinstitucional en la que incluso pudiéramos aproximar Sectur con Sedubi o algunas otras instituciones, como lo pudiera ser incluso la parte de la reconstrucción del patrimonio que se tiene aquí dentro del primer cuadro del centro histórico,
pues sería muy importante este esfuerzo, porque a fin de cuentas ya sería un esfuerzo conjunto que ayudaría a preservar todo aquello que estamos tratando de legar a las futuras generaciones y que tiene que ver con este sentido de sustentabilidad, no solo desde la parte ambiental, sino desde la parte cultural también. Entonces, esa es una conclusión a la cual pudiéramos llegar, la necesidad por remoldear esta política de la promoción turística hacia una conceptualización del espacio y hacia una reintegración de lo que serían las distintas disciplinas para poder llegar por lo menos a un esfuerzo interdisciplinario por desarrollar la actividad turística y la caracterización del espacio arquitectónico, urbano arquitectónico, y tener en cuenta elementos, digamos, emergentes, como sería la cuestión cinematográfica, como ya lo vimos hace un momento. Y pues como recomendación, tomé igualmente este esquema o esta ilustración que emana de la administración igualmente 2013-2018, que era muy particular. Hoy en día toda la imagen institucional está transversalizada en cuanto a una cuestión identitaria de colores, cromática, del dorado, amarillo, con esta parte del guinda, que pues bueno, sabemos el trasfondo, que tiene que ver con una cuestión muy politizada. Y este esquema a mí me pareció muy bueno, porque a fin de cuentas determina un círculo cromático, pero que tiene tres distintas vertientes. Y podríamos partir de aquí de ese mar, yendo en colores fríos hacia el sol. Y en los colores fríos nos habla de una aproximación que no afecta de forma directa al ciudadano. Es una cuestión mucho más amplia, mucho más gubernamental, por lo tanto es de gobierno y seguridad. Posteriormente vamos hacia colores cálidos, en los cuales ya se afecta mucho al ciudadano las políticas que están integradas en estas dependencias, que van desde la presidencia, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, SAGARPA, la Secretaría de Salud, la SEP, y posteriormente vamos a colores medios, que son los verdes, en los cuales tiene que ver con el desarrollo económico. Entonces, este círculo cromático me pareció bastante interesante y nos habla de lo que pudiera llegar a ser un trabajo interinstitucional, cómo pudiéramos nosotros hacer que estas instituciones tengan puntos de convergencia particulares y mediante los cuales se pueda desarrollar la actividad urbano-arquitectónica, turística, y por medio de la promoción de los distintos medios que hemos visto, y cómo es que como población nos pudiéramos ver beneficiados a nivel de ciudadanía en general. Entonces, hasta aquí quedaría mi participación, algunas referencias de trabajo, y finalmente, pues, mis datos de contacto por si alguien está interesado, si tiene alguna pregunta, adelante. Gracias. Pues muchas gracias. Víctor, por esta excelente ponencia.